Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los nemátodos. Estos nemátodos van a formar parte del grupo de los nemátodos gastroentéricos que van a afectar a los rumiantes, causando diferentes manifestaciones en ellos y por lo tanto diferentes impactos en los productores. Aquí hay que considerar que al momento de hacer un diagnóstico de los rumiantes, ya sea bovinos, ovinos o caprinos, va a existir la posibilidad de encontrar huevos que van a tener una morfología similar para diferentes géneros, los cuales van a estar involucrados en diferentes sitios anatómicos y van a alimentarse ya sea de tejido o de sangre. En el caso de Cavertia, Cavertia ovina va a ser un nemátodo que va a afectar a todos los rumiantes y su localización va a darse en el colon. Aquí observemos que es un nemátodo que al observarlo directamente de la observación del colon, es un nemátodo blanco. En este caso se observa la bolsa copulatriz de donde se desprenden las espículas, presenta testículos, un tubo digestivo, un esófago y una cápsula bucal que es sumamente característica del género. La cápsula bucal va a tener una apertura anteroventral. Esto es sumamente característico del género y también va a presentar una corona foliácea. Aquí, a diferencia de otros géneros, como en el caso de Strongylus, va a carecer de dientes y va a tener un esófago muy desarrollado. La parte posterior va a presentar una cápsula, una bolsa copulatriz con radios bursátiles. Los radios bursátiles van a estar controlando la apertura de la bolsa copulatriz y esta es una estructura que ocupan los nemátodos para fijarse a las hembras en el momento de la cópula. Aquí las dos espículas están muy desarrolladas. Sin embargo, aquí la característica es que uno de los lóbulos de esta bolsa copulatriz va a estar más desarrollado que el otro. El huevo va a presentar una doble membrana de quitina y una serie de blastómeros y una medida de 90 a 50 micras. Sin embargo, estos huevos van a ser muy similares a los que presenten otros géneros de nemátodos gastroentéricos y por lo tanto es necesario para llegar a la identificación de los géneros a través de la morfología de estas estructuras obtenidas por técnicas de concentración por flotación, realizar el cultivo larvario. En sesiones anteriores e incluso en el manual se describen técnicas que se pueden utilizar para realizar este cultivo de larvas 3, debido a que a partir de la observación de estas larvas 3 es posible llegar a género e incluso a especie. Otro de los nemátodos que van a estar en el colon, y aquí también Esophagostomum va a estar presente en el ciego, es Esophagostomum. Esophagostomum va a afectar a los rumiantes y a los cerdos, siendo la especie relacionada a los cerdos Esophagostomum dentatum. Van a ser de igual manera gusanos blancos, van a presentar unas dimensiones de aproximadamente 1 a 2.5 centímetros y aquí las características para diferenciar de otros géneros relacionados van a ser las presentes en la porción anterior. Aquí observemos esta corona foliácea que está localizada en la apertura oral de este nemátodo. En este caso va a presentar otras estructuras como la vesícula cefálica, el surco cervical, de donde se va a desprender la vesícula cervical, las papilas cervicales y las aletas cervicales. Aquí hay que considerar que esta es una modificación de la cutícula de este nemátodo y va a tener propósitos taxonómicos, es decir, a partir de la observación de estas estructuras es posible determinar que se trata del género Esophagostomum. El extremo posterior de las hembras
va a terminar en una punta roma, no va a presentar otras estructuras como en el caso de Terakis. Sin embargo, aquí se localiza el ano. Va a presentar el ano y la abertura de la vagina va a estar muchísimo más hacia la posición anterior. En el caso de los machos, se alcanza a observar una bolsa copulatriz con, con unos lóbulos, en el caso de esta parte, muy desarrollados, y dos espículas. Las espículas van a ser los órganos copulatorios en general de los nemátodos, a diferencia del cirro en el caso de los platelmintos y el edeago en el caso de los artrópodos. Los huevos van a presentar una morfología sumamente parecida a la presentada en otros géneros, como en el caso de Cabertia o Hemoncus. Hemoncus contortus es un nemátodo hematófago que va a afectar a los rumiantes en general, a bovinos, ovinos y caprinos. Se va a localizar en el abomaso y aquí hay que hacer la consideración que en el país, en México, Hemoncus contortus representa una de las infecciones más comunes debido a las características climatológicas de la región. Hemoncus, Esophagostomum y Cabertia, las fases infectantes van a ser las larvas 3, van a ser las larvas 3 activas, por lo tanto hay una gran cantidad de factores involucrados en la infección de los rumiantes. Y este nemátodo Hemoncus contortus se conoce vulgarmente como palo de barbería o gusano en palo de barbería, debido a que las hembras presentan el útero enrollado en el tubo digestivo. Como son nemátodos hematófagos, el tubo digestivo va a estar lleno de sangre en digestión. Por lo tanto, esta combinación de estas estructuras van a dar lugar a la imagen muy parecida a un palo de barbería, pero solamente en las hembras, debido a que los machos van a presentar testículos y no van a estar enrollados en el tubo digestivo. En el extremo anterior, Hemoncus contortus va a presentar papilas cervicales y estas son estructuras que se desprenden de la cutícula y son muy características del género Hemoncus. También en la apertura oral va a presentar una lanceta que le funciona a Hemoncus para penetrar el tejido y poder alimentarse de sangre. Sin embargo, a través de la microscopía óptica tradicional no es posible observar estas estructuras. En el extremo posterior, así como los otros nemátodos, hay una diferencia morfológica entre los machos y las hembras. Los machos van a presentar una bolsa copulatriz bien desarrollada, en donde en este caso es posible observar las espículas, presenta dos, pero según la preparación que se observe, pueden observarse, en este caso, saliendo o más hacia la posición anterior. En el caso de las hembras van a presentar una modificación de la cutícula denominada labio vulvar. En esta parte anatómica es en donde se va a dar la fecundación y también en donde se va a dar la liberación de los huevos. Según la preparación que se esté observando, es posible observar el útero repleto de huevos que van madurando hasta que se convierten en huevos maduros, blastomerados, y que son eliminados hacia el mundo exterior en la materia fecal. El diagnóstico de igual manera se va a dar a través de técnicas de concentración por flotación, siendo las técnicas cuantitativas sumamente importantes, porque en el caso de Hemoncus, al ser un gusano hematófago, la carga parasitaria va a estar relacionada con diferentes manifestaciones clínicas que pueden comprometer la productividad de los animales y por lo tanto involucrarían daños económicos a los productores. Aquí hay que volver a repetir.
que el diagnóstico solamente se va a reportar como huevos de nemátodo gastroentérico, debido a que para poder alcanzar el género o incluso la especie es necesario realizar la morfometría y considerar ciertos parámetros morfológicos de las larvas 3. Debido a que hay otros géneros relacionados con los nemátodos gastroentéricos en rumiantes, como en el caso de Trichostronchylus, Mesistocirrus, o hay otros, por ejemplo, que es en el caso de Nematodirus, pero presenta unos huevos muchísimo más grandes. Ancylostoma caninum es un nemátodo que va a afectar a los perros y ocasionalmente a los humanos. La localización en este caso va a ser el intestino delgado, y aquí observen la comparación entre una moneda de 2 pesos del 2005 y los especímenes adultos. Aquí, en el caso de los machos, va a presentar una bolsa copulatriz y las hembras van a terminar en un extremo romo. Como están curveados hacia la posición ventral, van a recibir una denominación de gusano ganchudo. Y esto va a encontrarse incluso en la literatura, porque estos son los llamados en inglés hookworms. Hook quiere decir gancho y worm, gusano. Entonces aquí se observa la cápsula bucal que va a tener una apertura, ahora sí, anteroventralmente. Y aquí se alcanzan a observar unas estructuras denominadas dientes. Esto es una de las razones por la cual ancylostoma se denomina así. Ancyllos quiere decir picos, stoma, boca. En esta imagen obtenida a partir de microscopía electrónica de barrido, es posible observar estos dientes. En el caso de Ancylostoma caninum, va a presentar 3 y 3 dientes anteroventralmente. Va a presentar 2 dientes ventrales, o también denominados inferiores, y también va a presentar estos dientes laterales que son muy difíciles de observar en esta preparación. Solamente se alcanzan a observar al mover el tornillo micrométrico en algunas preparaciones. Por ejemplo, en esta preparación, para observarse en el microscopio óptico, los dientes laterales estarían en esta posición. Sin embargo, al ser una estructura tridimensional, hay que buscarla a través del movimiento del micrométrico, pero estarían en esta posición. Aquí lo que sí es visible es los 6 dientes muy característicos y que nos va a permitir diferenciar Ancylostoma caninum de otras especies de Ancylostoma, porque por ejemplo Ancylostoma duodenale solamente va a presentar 4 dientes en esta posición. Ancylostoma brasiliense va a presentar únicamente 2 dientes, y en el caso de los géneros Necator y Uncinaria, que pueden afectar a los humanos, pero también tienen las mismas características de ser gusanos hematófagos y de localizarse en el intestino delgado, aquí van a encontrarse placas quitinosas. Entonces, la observación de la cápsula bucal con motivos taxonómicos va a ser sumamente importante. En el caso de la posición posterior, va a haber dimorfismo sexual, en donde el macho va a presentar una bolsa copulatriz, radios bursátiles y la presencia de 2 espículas. En el caso de las hembras, va a tener extremos romos y va a presentar solamente el ano. Los huevos van a tener la misma morfología que otros géneros relacionados con esta familia de nemátodos. Sin embargo, en el caso de los perros, y considerando parámetros epidemiológicos, el más común va a ser Ancylostoma caninum. Sin embargo, lo más correcto sería reportarlo como huevo de uncinaria, siendo uncinaria un complejo constituido por diferentes géneros, en donde está Ancylostoma, Necator y también uncinaria. Aquí es posible observar una
un intestino delgado, este es de un perro, es un hallazgo que se pudo dar a través de la necropsia, y aquí es posible observar a los nemátodos que están aferrados a la mucosa, todavía están consumiendo sangre, se observan las lesiones sanguinolentas en el epitelio intestinal, y aquí observen los nemátodos que son rojos porque se alimentan de sangre. Entonces la sangre digerida presente en estos nemátodos va a hacer que tengan este color tan característico. Ancylostoma caninum va a estar relacionado con el síndrome de larva migrans cutánea, en donde la larva 3, que es la fase infectante para Ancylostoma caninum, va a ser capaz de perforar la piel, se va a introducir y va a causar unas lesiones serpentiformes hasta llegar a un vaso sanguíneo y poder migrar hacia el intestino delgado, en donde va a poder realizar su maduración y reproducirse y liberar huevos. Sin embargo, este síndrome de larva migrans cutánea está muy presente en los humanos que tienen contacto con estas larvas 3 que van a ser capaces de perforar la piel. Entonces, recuerden que en el caso de los rumiantes va a haber un complejo de nemátodos gastroentéricos que van a tener diferentes morfologías y sobre todo diferentes afectaciones hacia los hospederos definitivos. Porque Hemoncus es hematófago, pero Esophagostomo micavertia van a ser histófagos, teniendo diferentes repercusiones para el productor. Y en el caso de Ancylostoma, representa un problema para los perros, pero también para los humanos, debido a que es una infección que puede llegar a ser zoonótica.